Muy bien, iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, nos líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. oh dulce corazón de María, Por la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu En Santo. Amén. Bien, les voy a compartir la pantalla entonces para que veamos las diapositivas de todo el curso que estamos llevando, obviamente, ¿verdad? Hemos estado viendo acerca del pecado, tanto el pecado mortal como el pecado venial. Vamos viendo ahora cuáles son las causas que se dan para caer en el pecado, de manera que podamos nosotros pues siempre estar al pendiente de estas causas para evitar que se pongan, de tal manera que evitemos obviamente los efectos de las causas que son los pecados. Entonces, ¿cuáles son las causas que tenemos del pecado? En primer lugar, hay causas internas que son causas que están en nosotros mismos. La primera causa interna es la ignorancia, que nos hace desconocer la ley o su importancia. Cuanto más culpable, más grave. Obviamente, eh, puede haber una ignorancia, como hemos dicho anteriormente, una ignorancia inculpable, una ignorancia involuntaria, y por lo tanto eso disminuye o incluso llega a eximir del pecado cometido. Pero cuando nosotros tenemos una ignorancia culpable, es decir, tenemos la posibilidad de conocer, de estudiar y desaprovechamos esas oportunidades, pues se va haciendo más culpable esa ignorancia, y mientras más culpable la ignorancia, pues es más grave el pecado que se comete. Podemos faltar a misa en un domingo, o mejor dicho, en una fiesta de precepto, porque no sabemos que es día de precepto, no sabemos que obliga a la asistencia a misa, por decir algo, porque estamos en algún otro país donde se presenta esa obligatoriedad, y en nuestro país no se presenta esa misma obligatoriedad. Entonces, allí podemos hablar de una ignorancia inculpable. Pero cuando se trata de las leyes que rigen en nuestro país, pues obviamente son cosas que tenemos nosotros que conocer. Entonces, va a ser más difícil que nos encima de culpabilidad esa ignorancia, porque es algo que nosotros tenemos que conocer. Tenemos, por ejemplo, en México, 11 fiestas de precepto. Esas 11 fiestas de precepto se dividen en 9 fiestas fijas, que son fechas específicas como 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, y tenemos 2 fiestas móviles, que son la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo y Corpus Christi, que estas 2 fiestas dependen de en qué fechas llegue a caer la Semana Santa. Por eso son fiestas móviles. Pero tenemos que conocer nosotros esas 11 fiestas que se dan. Les digo, 1 de enero, que es la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. 6 de enero, la Epifanía de nuestro Señor, que tenemos poquito que la pasamos. Luego el 19 de marzo, la fiesta del Señor San José.
el 29 de junio, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María, 1 de noviembre, que es la fiesta de Todos los Santos, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, para nosotros en México, el 12 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y el 25 de diciembre, que es la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas 9 fiestas fijas, aunadas a las fiestas móviles que decíamos, Ascensión y Corpus Christi, son las 11 fiestas de precepto que tenemos en nuestro país. Tenemos que conocer esas fechas para que no haya ignorancia que nos lleve a cometer el pecado de faltar a misa en esos días. Porque puede llegar a presentarse que una persona esté enferma, por decir algo, el 16 de marzo, que es domingo, y por lo tanto no asista a la Santa Misa, y obviamente por la enfermedad, pues no está obligada a asistir esa persona a la misa. Pero allí en la misa, al final, se dan los avisos y se les dice, el día 19 de marzo es fiesta de precepto porque es la fiesta del Señor San José y tienen que asistir a misa. Pero esa persona que justificadamente faltó a misa el domingo por enfermedad, pues resulta que no se da cuenta del aviso y entonces para el... Pero decimos, tenemos nosotros que conocer esas fiestas de precepto para que no tengamos esa dificultad. Entonces allí es, dependiendo de la culpabilidad de la ignorancia, pues va a ser también la malicia del pecado, si es pecado venial, es pecado mortal o si no hay pecado. En este caso decimos, es importante conocer esas fechas. Otra causa interna del pecado es la concupiscencia, que sabemos que nos viene a causa del pecado original. Aun y cuando recibamos nosotros el sacramento del bautismo, se nos quita el pecado original, pero se nos queda esa concupiscencia que es la rebelión de la carne en contra del espíritu. Es decir, que nuestra naturaleza humana se inclina a algo que es en contra de lo espiritual. Y vemos fácilmente en el caso de San Pablo, como dice él, ¿cómo es posible que dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Allí se muestra esa lucha interna que se da porque es la carne que se revela en contra del espíritu. Esa es la concupiscencia. Entonces tenemos la inclinación al pecado y necesitamos nosotros estar conscientes de ello para estar luchando en contra de esa concupiscencia y que nuestra vida espiritual sea la que llegue realmente a prevalecer. Entonces, esa es otra causa interna que tenemos del pecado, que es la concupiscencia. También la fragilidad o debilidad, que se deja arrastrar por la violencia de la tentación y es aumentada por los malos hábitos. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración. La tentación puede llegar a presentarse y en la medida en que nosotros seamos más débiles, pues va a ser más fácil que caigamos en la tentación. Por eso nuestra responsabilidad es fortalecernos espiritualmente. ¿Cómo? Con la oración, con la asistencia a misa, la recepción de los sacramentos frecuentemente, el poder hacer obras de caridad. Todo eso nos va fortaleciendo de manera espiritual. La mortificación igualmente nos ayuda para eso. Y al momento en que se presente la tentación, va a ser más fácil para nosotros vencer la tentación si tenemos esa fortaleza espiritual. Pero si nosotros tenemos malos hábitos, tenemos vicios, pues desgraciadamente eso va contribuyendo más a esa debilidad, a esa fragilidad humana y va haciendo más fácil que caigamos en el pecado. Por eso es importante que nosotros trabajemos en nuestra fortaleza espiritual. Eso es en cuanto a las causas internas. También tenemos la malicia. La malicia que busca intencionalmente el pecado o se deja llevar a él sin resistencia. Cuando uno explícitamente busca
del pecado, cuando uno se pone en la tentación. Por eso hemos dicho, y es muy importante, la cuestión de el pecado en causa. Si yo veo que estoy cayendo continuamente en un pecado y después me pongo en la tentación, aun y cuando no caiga en el pecado en ese momento, estoy cometiendo pecado porque es el pecado en causa, porque me estoy arriesgando a ofender a Dios. Quiero ponerme en ese riesgo, quiero estar en esa posibilidad de ofender a Dios. Por eso allí es donde está la malicia de la falta que estoy cometiendo y está el pecado que se comete. Aun y cuando diga uno, pero es que no hice esto. Pues sí, pero mostraste tu voluntad y la voluntad es la que se toma en cuenta. Porque así como una persona puede caer en pecado sin tener voluntad, pues obviamente no se le imputa como pecado porque nadie puede pecar por obligación. Necesitamos forzosamente de la voluntad para poder caer en pecado. Entonces, si no hay voluntad, no se cometió el pecado. Pero si hubo la voluntad, aun y cuando no se hubiera caído en la tentación, pues ordinariamente es porque no se presentaron las circunstancias para eso. Es como la persona que quiere robar algo, pero pues está vigilado aquello que quiere robar. Entonces, siempre hay el riesgo de que lo lleguen a sorprender y pues dice, no me lo voy a robar porque se van a dar cuenta. Sí, pero tuviste la tentación, tuviste la voluntad, tuviste la intención de robarte aquel objeto o aquel dinero. Entonces, allí la persona está cometiendo el pecado por esa voluntariedad que está mostrando. Entonces decimos, estas causas internas están en nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que mostramos eh, el deseo, la voluntad, la intención de cometer el pecado. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra propia persona para poder corregir esas deficiencias y que podamos entonces evitar las causas del pecado para que, como decíamos, pues no se presenten los efectos. Cuanto a las causas externas, sabemos nosotros bien que el demonio es nuestro principal enemigo del alma. Entonces, el demonio que vive induciéndonos al mal, a esto se le llama también la tentación. Cuando el demonio nos pone las tentaciones. ¿Por qué? Porque el demonio no nos va a forzar a cometer un pecado. Como decimos, no podemos pecar sin voluntad. Entonces el demonio no nos va a obligar a cometer un pecado. Él mismo sabe perfectamente que el pecado lo tenemos que cometer voluntariamente. Por eso nos pone la tentación. Es la forma en que actúa el demonio en contra nuestra. No actúa de manera frontal, no hay una lucha directa en contra del demonio. ¿Por qué? Porque estaríamos perdidos. Nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, no podemos vencer al demonio. Vencemos al demonio por la gracia de Dios nuestro Señor, por esa protección, por ese cuidado que Dios nuestro Señor nos brinda. Por eso vemos cómo en el caso de San Juan Bosco, cuando se le presenta aquella tentación de un animal descomunal como un perro grandísimo, rabioso, queriéndolo atacar, él se asusta al principio, pero luego se da cuenta de que eso no puede ser algo natural. ¿Y qué dice? Pues debe ser el demonio. Y si Dios te ha permitido que me causes algún daño, adelante, que se haga la voluntad de Dios. Pero si no, pues retírate, no me vas a hacer caer en nada. Entonces desaparece aquel animal descomunal porque era simplemente una tentación para atemorizar a San Juan Bosco. Entonces decimos, no nos puede causar daño el demonio porque no actúa de esa manera enfrentándose directamente en contra de nosotros. Dios nuestro Señor no se le permite. Actúa en base a las tentaciones, poniéndonos las circunstancias, las ocasiones, las causas de pecado, y ya depende de nosotros aceptar o rechazar aquellas tentaciones. Entonces,
Allí está la causa externa. No viene de nosotros, viene de fuera, viene de parte del demonio. El mundo, que con sus malos ejemplos, aún sin querer en ocasiones, se convierte en ocasión y estímulo de pecar. Vamos a poner, por ejemplo, que vemos nosotros en la calle, pues ciertas imágenes, ciertos espectáculos, ciertas noticias, etcétera, las personas, cómo van vestidas. Una persona puede ir bien vestida y sin embargo, como es tanta la inclinación al pecado, los malos hábitos que tiene la persona, puede llegar a cometer un pecado de pensamiento, de palabra, puede la persona tener un mal deseo, aun y cuando la persona esté bien vestida. Pero decimos, la persona anda en el mundo y desgraciadamente anda tener la circunspección en su conducta sin tener la modestia en la mirada. Hay personas, por ejemplo, que acercan a confesar y dicen, padre, es que es imposible dejar de pecar porque por donde quiera que anda uno, hay ocasiones de pecado. Y dice uno, pues sí, pero uno como sacerdote también anda en el mundo, ¿verdad? También tiene uno que andar de un lado para otro. Y no por eso caemos en pecado, porque tenemos ese cuidado. Estamos teniendo la precaución de guardar la modestia en la mirada, de tener esa guarda de los sentidos, para que aun a pesar de que se presenten las tentaciones, podamos resistir a ellas. Y pueden ser tentaciones objetivamente que se presentan por, como decíamos, por cómo está el mundo. Pero hay personas que inclusive por esa debilidad, por esos malos hábitos que tienen, están incurriendo en pecado, aun y cuando aquello no sea una tentación, aun y cuando realmente aquella persona esté bien vestida, aquello que se ve en la televisión sea algo bueno, la malicia desgraciadamente está en la persona. Entonces, por eso decimos, tenemos que tomar en consideración qué es lo que está en nuestro interior, cuál es la inclinación que tenemos al pecado, la debilidad que tenemos, los malos hábitos y qué es lo que vemos del exterior. Porque hay ocasiones en que simplemente si yo paso por este lado y veo muchas ocasiones de pecado, pues tengo que cambiar el rumbo de mi camino para no presentarme en esas ocasiones de pecado. Pero hay ocasiones en que, como decimos, no son ocasiones de pecado propiamente dichas, no son tentaciones realmente que se nos presenten, pero nosotros somos quienes tenemos que fortalecernos para que aquello no nos cause la caída en un pecado. Entonces, aquí con respecto al mundo, pues muchas ocasiones de pecado, pero hay otras en las que fácilmente llegamos nosotros a incurrir por nuestra misma malicia, por nuestra misma debilidad. Entonces, por eso tenemos que advertir qué tanto es de parte nuestra, qué tanto es la tentación que viene del exterior. Las criaturas que por el desorden que dejó en el alma el pecado original, en vez de conducirnos a Dios, muchas veces nos alejan de Él. Hay cosas que nosotros tenemos y que Dios nos las brinda como dones para que podamos ir creciendo espiritualmente. Por decir, los bienes materiales. Qué bueno que para una persona Dios le bendiga con un buen salario en su trabajo, por ejemplo. Pero si esa persona, el dinero que está recibiendo de un salario, lo utiliza para irse de parranda, emborracharse, andar en juegos, ver malos espectáculos, etcétera, pues ya desgraciadamente eso le está haciendo ocasión para ofender a Dios nuestro Señor. Pero es por el mal uso que se está haciendo de las criaturas, de los objetos, de todos esos bienes que tenemos en este mundo. Entonces, tenemos que considerar que el desorden que hay en el mundo nos lleva a caer a nosotros en pecado porque también tenemos ese desorden en nuestra alma. Como decíamos, se nos borra el pecado original por el bautismo, pero se nos queda la concupiscencia, esa inclinación a caer en el pecado. Entonces, por eso tenemos que advertir todas estas causas
tanto las internas como las externas, para que podamos estar siempre alertas en contra de esas causas, lo que está en nosotros, corregirlo, lo que está en el exterior, evitarlo. Y de esa manera, pues nos vamos a exentar de muchas caídas en pecado. Vemos entonces la tentación. Ya hemos dicho nosotros que la tentación no es pecado. La tentación es la ocasión que nos pone el demonio, la circunstancia que nos presenta para caer en algún pecado, ¿sí? Pero no es pecado en sí. El pecado se presenta cuando se da el consentimiento, cuando nosotros asentimos nuestra voluntad. Allí es donde cometemos el pecado. Porque puede presentarse la tentación, vencemos la tentación y en lugar de cometer un pecado, pues estamos adquiriendo una virtud, estamos teniendo mayor fortaleza, vamos adquiriendo mayor confianza en Dios nuestro Señor, vamos teniendo mayor tranquilidad de que podemos perseverar en la gracia de Dios, etcétera. Entonces, por eso es importante esa distinción. Los demonios nos inducen a pecar principalmente de tres maneras. En primer lugar, engañando nuestro entendimiento con falsas ilusiones, haciéndonos ver, por ejemplo, la muerte como muy lejana, la salvación como muy fácil, etcétera. Y así podemos encontrarnos con una persona que no asiste a misa, no se confiesa, no comulga, y le preguntamos, ¿y si te mueres, qué va a pasar contigo? No, pues me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno. El demonio está engañando su entendimiento. Él se está creyendo eso, de que como Dios es bueno, lo va a salvar a pesar de que no haga nada suficiente para su salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo hacia el final del Evangelio de San Mateo: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno del infierno. Entonces, nos habla del infierno. ¿Por qué? Porque estuve hambriento y no me diste de beber, estuve sediento y no me diste de beber, etcétera. Señor, ¿cuándo te vimos en esas circunstancias? Cuando a uno de mis hermanos más pequeños no les brindaste la ayuda. Allí es donde vemos que en base a la deficiencia en nuestras obras es como ofendemos a Dios nuestro Señor, no cumplimos lo que Él nos manda y por lo tanto nos hacemos acreedores a la condenación del infierno. Así es de que no podemos engañarnos, no podemos aceptar esas ilusiones, esas fantasías que nos presenta el demonio de que no, Dios es bueno y tú te vas a salvar. Él te va a dar los medios para que te salves sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Por eso San Agustín dice, Dios que te ha creado a ti sin ti, no te salvará sin ti. Para crearnos, obviamente, no necesitó de nuestra participación porque ni existíamos, pero para nuestra salvación requiere de nuestra participación, de nuestra voluntad, de nuestras buenas obras, de que vivamos en la gracia de Dios nuestro Señor. Entonces, esa es una verdad fundamental que debemos nosotros tener y que no debemos aceptar esos engaños que nos pone el demonio. Si yo estoy viviendo en pecado, muero en pecado, me voy a condenar. Entonces, yo tengo que hacer el esfuerzo suficiente para salir de ese estado de pecado, buscando entonces mantenerme en la amistad con Dios a través de la gracia santificante, para que entonces sí busque el camino hacia mi salvación eterna. Otra forma en que nos induce a pecar el demonio es aflojando nuestra voluntad en el bien obrar hasta llevarnos a la negligencia y el desaliento y aún a la desesperación. Vamos viendo en partes esta segunda forma en que nos induce a pecar el demonio, porque tiene que ver con nuestra voluntad y como decimos, sin voluntad no hay pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Va debilitando nuestra voluntad, la va aflojando, como se dice, para que no estemos haciendo las obras buenas que nos corresponden. Y así, al principio uno, por decir algo, llega tarde a misa, se sale antes de tiempo, se está durmiendo mientras está la misa,
no pone atención, está bostezando, está volteando a ver a las demás personas, pues poco a poco se va debilitando la voluntad y llega el momento en que dice, ah, pues qué importa que este día no vaya. Al cabo, todos los domingos anteriores he estado yendo. Es que esa vez que faltas a misa, ofendes gravemente a Dios y estás por lo mismo cometiendo un pecado mortal. Y hay gente que dice, pero ¿por qué faltar a misa es un pecado mortal? Porque la misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente, porque recuerden que la presencia de nuestro Señor en la misa es una presencia física, entonces verdaderamente nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, se sacrifica, se inmola por nosotros, para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Ante ese sacrificio tan grande que hace Dios nuestro Señor, el esfuerzo que tengamos que hacer para asistir a misa cada domingo es insignificante. Por más que tengamos que ponernos de acuerdo con la familia, eh, pagar un taxi, pagar el autobús, lo que sea, cualquier esfuerzo que tengamos que hacer va a ser insignificante. Y si no estamos dispuestos a hacer ese pequeño, ese minúsculo esfuerzo, pues estamos ofendiendo a Dios, porque no estamos correspondiendo a lo que Él nos brinda, a lo que Él nos ofrece, y estamos, por lo tanto, despreciando todos esos bienes de Dios nuestro Señor. Y obviamente, el asistir a misa, pues nos va a otorgar infinitas gracias y bendiciones de Dios nuestro Señor. Por eso, nosotros debemos tener siempre esa firme voluntad, ese deseo ardiente de estar asistiendo a la Santa Misa, para poder estar ante la presencia, como decimos, física de nuestro Señor Jesucristo y que podamos recibir sus gracias. Entonces, si nosotros vamos teniendo negligencia con respecto a la asistencia a la misa, no vamos de buena gana, como decíamos, nos distraemos, llegamos tarde, etcétera, pues tristemente eso nos lleva a la negligencia y ya no tenemos la voluntad para asistir a misa, como seguimos con el ejemplo. Pero eso nos va a causar pues un desaliento también, ya no nada más en cuanto a la asistencia a la Santa Misa, sino en cuanto a todas las demás responsabilidades que tenemos, en cuanto a las gracias que recibimos de Dios. En una ocasión, una persona me decía, pues que yo nunca he visto esa gracia de la que usted habla. Pues sí, si no asiste a misa, no reza, no se confiesa, no comulga, pues ¿dónde quiere ver la gracia? Dios nuestro Señor nos ofrece esa gracia, pero somos nosotros quienes tenemos que acercarnos a recibirla. No nos acercamos a recibirla, pues Dios no nos la va a dar así nada más por bonitos, ¿verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo para recibir la gracia. Entonces, no debemos caer en ese desaliento de que no contamos con las gracias o bendiciones de Dios. Tenemos que esforzarnos para acercarnos a recibir esas gracias. Y obviamente, pues cuando vamos por ese mal camino, pues nos lleva a la desesperación, a pensar que ya no tenemos perdón de Dios, que ya lo que hemos hecho ha sido muy grave, que no merecemos la misericordia de Dios, etcétera, cuando realmente, si nosotros nos comparamos con muchos santos, ¿verdad? No hablar de pecadores, sino hablar de santos. Hay santos que cometieron pecados muchísimo más graves de los que podamos haber cometido nosotros. Y aún así, recibieron el perdón de Dios nuestro Señor, se dio su conversión y se dio su santificación. Entonces, nosotros con mayor razón tenemos que confiar en que Dios nos otorga todos los medios necesarios para nuestra salvación. Por eso, no debemos caer en esa debilidad de nuestra voluntad, porque eso nos va conduciendo a esa negligencia, ese desaliento y aún a esa desesperación. Incita también el demonio al mal nuestros sentidos y pasiones, con pensamientos de soberbia, odio, impureza y los demás vicios. Entonces, ya de esa manera, eh, nosotros estamos ante la tentación por ese tipo de representaciones, por esas pasiones que se nos inclina
a caer en determinados pecados. Hay ocasiones en que puede parecer muy fuerte incluso la tentación dentro de la misma oración. Estamos rezando y vienen tentaciones contra la fe o vienen tentaciones contra la pureza, pero aún a pesar de esa fuerza que parecen tener, el demonio lo único que pretende es quitarnos de la oración. Nosotros tenemos que perseverar en la oración porque mientras lo hagamos, tenemos el refugio, el seguro para evitar caer en aquella tentación. Entonces, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dice, sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Tenemos que tener esa sencillez, esa humildad, no caer en la presunción de decir yo puedo vencer todas las tentaciones. No, con la ayuda de Dios, Él me va a fortalecer para no caer en la tentación. No es por mí mismo, es por la ayuda de Dios. Pero tengo que ser lo suficientemente prudente para que si estoy en la oración, persevero en la oración con la confianza de que en ese momento no voy a caer en tentación. ¿Por qué? Porque estoy teniendo esa comunicación, ese diálogo con Dios nuestro Señor, con la Santísima Virgen María, con el ángel de la guarda. Estoy entonces cuidando de mi vida espiritual. Por eso, aquella tentación, lo único que pretende es quitarme de la oración. Y si yo me salgo de la oración para no tener esa tentación, mal. Estoy actuando de manera incorrecta porque entonces sí me voy a exponer a la tentación que se esté presentando. Y vamos a correr mayor riesgo de cometer el pecado. Por eso tenemos que actuar con esa prudencia. Estoy en oración, sigo en la oración, persevero en esa oración con la confianza de que ante la presencia de Dios, pues nuestro Señor no nos va a permitir caer en aquella tentación que está presentando. Para vencer la tentación, 3 remedios son indispensables. En primer lugar, la vigilancia. La vigilancia para no dejarnos sorprender, pues el demonio anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Esas son palabras del apóstol San Pedro que nos lo dice de esa manera. No estamos luchando en contra de la carne y la sangre, es decir, no es nuestra lucha en contra de seres humanos, es en contra de demonios. Y los demonios andan en torno a nosotros buscando, como dice, a quien devorar, buscando que caigamos en la tentación, que cometamos el pecado. Entonces, nosotros debemos tener esa vigilancia, estar al pendiente. Yo les he recomendado mucho el examen de conciencia, porque a través del examen de conciencia nos damos cuenta de no solamente los pecados en los que estamos incurriendo, sino cuál ha sido la causa para caer en esos pecados. Entonces, de esa manera, es más fácil que digamos, si estas son las causas de pecado, como decíamos antes, las interiores y exteriores, pues tengo que corregir estas circunstancias que están presentando para no ponerme en esa causa de pecado. Entonces, ya de esa manera estoy vigilando mi conducta para no ponerme en el riesgo de ofender a Dios nuestro Señor. Esa vigilancia entonces es definitivamente imprescindible para que podamos evitar caer en el pecado. En segundo lugar, la oración. Porque siendo el demonio más astuto y poderoso que nosotros, como lo hemos dicho, solo con el auxilio de Dios lo podremos vencer. Entonces, nada más teniendo a Dios de nuestra parte, lo podemos vencer al demonio. ¿Quién como Dios? Como dice San Miguel Arcángel. Entonces, nosotros solos sí podemos caer en tentación, pero si estamos en esa compañía de Dios, si estamos en ese diálogo, en ese coloquio amoroso con nuestro Señor continuamente, pues vamos a tener ese refugio, ese cuidado para evitar caer en la tentación. Por eso la tentación, perdón, la oración tiene que ser constante. Tenemos nosotros que aprender a ser personas de oración. Voy a barrer, ofrezco esta obra a Dios nuestro Señor. Voy a trapear, voy a la escuela, voy al trabajo, donde ande y haga lo que haga, todo lo tenemos que ofrecer a Dios
para que estemos siempre en su presencia y estemos haciendo de nuestra vida continuamente una vida de oración. Entonces, con el auxilio de Dios, pues va a ser más fácil que podamos vencer las tentaciones. Y en tercer lugar, la mortificación. La mortificación de nuestros sentidos, como lo hemos dicho anteriormente, y la mortificación de las pasiones, de las inclinaciones, que son los medios de que el demonio se vale para adueñarse de nuestra alma. Entonces, si vemos que nos descuidamos en la guarda de nuestros sentidos, pues obviamente el demonio aprovecha eso. Nos dejamos llevar por nuestras pasiones, el demonio aprovecha eso. Si hacemos todo lo contrario, si mortificamos nuestros sentidos y nuestras pasiones, pues va a ser más fácil que podamos rechazar todo tipo de tentación. Entonces, en cuanto a la mortificación, como hemos dicho, si hablamos de mortificación de los sentidos, no ver eso, no escuchar eso, etcétera, pues lo podemos hacer de manera muy común nosotros mismos. Si se trata de otro tipo de mortificaciones un poquito más fuertes, más pesadas, como son los ayunos, en ese caso hay que consultar al confesor y el confesor nos dirá si es prudente o no hacer esa mortificación. Alguien podría decir, pero ¿cómo no va a ser prudente hacer la mortificación si lo hago para vencer la tentación, para avanzar espiritualmente, para evitar el riesgo de caer en el pecado? Porque el demonio le puede estar engañando y puede ser un acto de soberbia. Yo estoy haciendo hasta ayunos, los demás no, sí. Yo soy quien los hago. Ah, fulanito está haciendo esa mortificación. Ah, entonces yo hago esta otra mortificación, porque yo no me puedo quedar atrás. Entonces, ya no es el deseo de unirse más con Dios, de evitar caer en el pecado, sino caemos en esa rivalidad, caemos en esa presunción, en esa soberbia y por lo tanto no vamos a avanzar espiritualmente. Al contrario, pueden ser caídas muchísimo más fuertes. Por esa razón, tenemos nosotros que eh, seguir el consejo prudente del confesor para que él me diga si puedo o no hacer ese tipo de mortificaciones, como son los ayunos, silicios, etcétera. ¿Sí? Entonces, es la forma en que tenemos que actuar en contra de las tentaciones. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Es muy bueno que hablemos de esto porque en las Sagradas Escrituras nuestro Señor Jesucristo nos dice que los pecados contra el Espíritu Santo no van a ser perdonados ni en esta vida ni en la otra. Y eso nos lleva a caer en ciertos errores. Entonces, vamos enumerando estos pecados contra el Espíritu Santo. En primer lugar, la desesperación de la misericordia divina. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo confianza, que no tengo la esperanza de que Dios, en su misericordia infinita, me va a ayudar para evitar caer en el pecado o para alcanzar mi salvación. Yo no tengo esa confianza. Entonces, si yo no tengo esa confianza en la misericordia de Dios, pues ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Que no me voy a acercar al sacramento de la confesión, no voy a buscar ese perdón de Dios porque no tengo la confianza. ¿Qué pasa en el caso de Judas Iscariote? Judas ve que el pecado que ha cometido es un pecado gravísimo, pero no tiene esa confianza en la misericordia de Dios. Piensa que no puede alcanzar el perdón de Dios y va y se cuelga. Entonces es la forma en que muere Judas Iscariote, ahorcado. Pero vemos en contraparte al otro apóstol, San Pedro, que niega a nuestro Señor en 3 ocasiones y sin embargo él llora por ese pecado y se acerca a nuestro Señor. Y entonces, por eso nuestro Señor le pregunta en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que los demás? Para que se dé ahora esa triple afirmación de San Pedro de que sí tiene ese amor hacia Dios nuestro Señor. Se siente el mal porque él reconoce que se le está preguntando por la triple negación, pero allí es donde está la humillación de San Pedro
y la misericordia de Dios nuestro Señor que le está otorgando el perdón. Pero como decimos, aquí hablamos de un pecado contra el Espíritu Santo porque la persona no cree, no tiene la confianza en la misericordia de Dios, en que va a recibir el perdón de ese pecado y por lo tanto es la misma persona que se aleja de la oportunidad de contar con el perdón de Dios. En segundo lugar, la temeraria presunción de salvarse sin enmendar la vida. Lo que decíamos, no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no rezo, no ayudo a la demás gente, no hago nada, pero me voy a salvar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Hay una temeraria presunción. Esa persona que piensa que está bien, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a arrepentirse de los pecados que está cometiendo. Por eso acuérdense de que Dios nuestro Señor en el Apocalipsis nos dice, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero porque eres tibio, te he de comenzar a vomitar por mi boca. Eso nos muestra cómo nuestro Señor rechaza a los tibios, porque nosotros debemos buscar el estar en esa unión con Dios, ser calientes en cuanto a ese fuego abrasador de la caridad, del amor a Dios nuestro Señor. Pero cuando una persona está alejada de Dios, pero se da cuenta, yo sé que soy una persona que está cayendo en pecado, entonces esa persona está más fácil de su conversión que la persona tibia que presume de que no necesita hacer nada para salvarse porque ya está salvado. Lo que pasa desgraciadamente con la gran mayoría de los protestantes. Yo creo en Dios y con eso es suficiente para que me salve. ¿Qué decía Martín Lutero? Fuertemente, peca fuertemente con tal de que creas más fuertemente. Imagínense esa mentalidad y esa doctrina que les daba a sus discípulos. Peca fuertemente, pero cree más fuertemente, ¿verdad? Porque el creer en Dios es lo que te va a llevar a tu salvación, independientemente de los pecados que cometas. Por eso luego viene un Calvino que habla acerca de la predestinación. No importa lo que tú hagas, si tú estás predestinado para salvarte, te vas a salvar, aun y cuando cometas muchos pecados. Y si estás predestinado para la condenación, aun y cuando hagas muchas obras buenas, te vas a condenar porque así lo decidió Dios. Imagínense las aberraciones de esas doctrinas que se dan dentro de las sectas protestantes. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, como nos lo dice el apóstol Santiago, la fe sin las obras es una fe muerta. Necesitamos hacer lo que Dios nuestro Señor nos manda para poder alcanzar nuestra salvación eterna. Y la persona que presume de alcanzar una salvación sin cambiar el estilo de vida que está llevando, pues no va a hacer lo necesario para poder recibir el perdón de Dios de sus pecados, porque piensa que no comete pecados. Y entonces eso es un pecado contra el Espíritu Santo. La impugnación de la verdad conocida, que pues prácticamente en esto caemos en una herejía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos rechazando, estamos ignorando, no aceptando la verdad que se nos ha revelado por Dios y que la Iglesia Católica nos la ha propuesto para nuestro conocimiento. Entonces, les he dicho el caso de aquel psiquiatra que decía, yo soy católico, pero tengo un problema con la Iglesia Católica de que yo creo en la reencarnación y la Iglesia Católica no la acepta. Ah, pues no eres católico, simplemente estás impugnando una verdad conocida, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se opone a las verdades que Dios nuestro Señor nos ha revelado, está cayendo en una herejía y queda fuera de la Iglesia Católica. Entonces, queda privada de todos los medios para alcanzar su salvación eterna. Mientras persevere en esa postura, pues no tiene perdón, ¿verdad? Porque no hay arrepentimiento, porque no hay la humildad para decir, tengo que aceptar lo que Dios me ha revelado y lo que la Iglesia Católica me está enseñando. Puede más para esas personas su propio entendimiento
que el entendimiento de un Santo Tomás de Aquino, de un San Agustín, de un San Alfonso María Ligorio, no me importa lo que hayan dicho todos esos sabios de la antigüedad, no me importa lo que hayan dicho todos esos santos, me importa lo que yo digo. Entonces, esa grave soberbia los lleva a impugnar las verdades de la religión católica y por lo tanto pues están oponiéndose a lo que Dios nuestro Señor nos ha revelado. Es un pecado contra el Espíritu Santo. La envidia o pesar de la gracia ajena. La envidia, que es el sentir gusto por el mal ajeno o sentir tristeza por el bien ajeno, ya de por sí es un pecado. Pero aquí hablamos de un pecado más grave, porque hablamos de la envidia o pesar de que otra persona esté en el estado de gracia. ¿Cómo es posible que esa persona tenga la gracia? Yo no quiero que esté en el estado de gracia. Ojalá y se le presente alguna ocasión de pecado para que pierda la gracia. ¿Por qué se va a estar acercando a los sacramentos si no es una persona que me cae bien, etcétera? Imagínense la monstruosidad de ese pecado. El que pueda ver mal que otra persona reciba la gracia, reciba los sacramentos. Entonces, por eso decimos, aquí hablamos de un pecado contra el Espíritu Santo, porque él es el Espíritu Santo el que está guiando a aquella persona. Y en lugar de emular esa conducta, de acercarme yo a los sacramentos, caigo en esa envidia. Entonces, no es posible. Yo no puedo sentirme mal porque otra persona tenga la gracia de Dios. Tengo que imitarlo, tengo que seguir su ejemplo y tengo que buscar perseverar en la gracia de Dios y tengo que sentirme contento porque cada vez más personas se acerquen a la gracia de Dios. Ojalá y todos tuviéramos la mentalidad de que asistimos a misa y vemos que hay más personas que acercan a comulgar y decir, yo no lo estoy haciendo, tengo que seguir el ejemplo de los demás. Yo tengo entonces que acercarme al sacramento de la confesión para tener esa gracia y poder recibir la Sagrada Comunión, recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso este pecado de envidia, pues desgraciadamente es un pecado contra el Espíritu Santo. En quinto lugar, el endurecimiento que se obstina en el pecado. La persona se va endureciendo a tal grado de que llega el momento en que no le importa estar en pecado, no le importa ofender a Dios nuestro Señor, no le importa su condenación, es un endurecimiento. Entonces, lo vemos nosotros claramente en las Sagradas Escrituras con el caso del faraón, como Moisés va y le pide que deje salir a los judíos de la tierra de Egipto para que se vayan a la tierra prometida. Y el faraón no solamente no los deja, sino que les va imponiendo penas, trabajos más fuertes a los judíos en castigo por querer irse. Y a pesar de todas las plagas que se van presentando, él sigue obstinado todavía, endurecido su corazón y no los voy a dejar ir y no los voy a dejar ir. Hasta en la 10ª plaga, que muere su propio hijo, es entonces cuando dice, está bien, váyanse. Pero apenas se van cuando manda que se forme el ejército para ir en persecución de ellos. ¿Y qué es lo que ocasiona esto? Pues que lleguen a ser devorados por el mar, ¿verdad? Porque pasan los judíos, como se dice, a pie enjuto, es decir, seco el mar para que, o seco el cauce del mar, para que puedan pasar los judíos tranquilamente, pero cuando van pasando los egipcios, pues entonces se viene toda la corriente del mar y entonces se ahogan aquellas personas. Entonces, eso es lo que pasa, se va endureciendo uno. No necesitamos llegar a esos extremos. Desgraciadamente, el endurecimiento de corazón se va presentando cuando la persona permanece mucho tiempo en un estado de pecado. Y lo vemos tristemente en el caso del pecado del adulterio.
La persona va poniendo más cadenas, más lazos que esclavizan, que unen con la otra persona y son más obstáculos para evitar dejar ese estado de vida. Es que tengo hijos, es que ella es muy buena, es que, etcétera, etcétera. Y en esas condiciones la persona tristemente no hace lo que es necesario para salir del estado de pecado. Permanece en ese pecado. Es que la quiero mucho y prefiere dejarse llevar por un sentimentalismo en lugar de seguir a Dios nuestro Señor. Entonces, ese endurecimiento de corazón le obstina a seguir, a perseverar en el pecado y no se aparta de él. Y obviamente, quien no quiere salir del pecado no puede recibir el perdón. Tenemos que tener arrepentimiento y propósito de la enmienda para contar entonces con el perdón de Dios nuestro Señor. Por eso ese endurecimiento es un pecado contra el Espíritu Santo. En sexto lugar, la impenitencia, que no quiere pedir perdón ni apartarse del mal. La persona puede estar ya agonizando, puede estar en peligro de muerte y resulta que le dicen, voy a pedirle al Padre que venga a verte. No, no lo quiero ver al Padre. No, no quiero que venga. Les prohíbo que traigan al Padre. Entonces, hay una impenitencia de esa persona. Puede la persona caer en esa ilusión de que me voy a curar, pero si estás viendo todo lo que está sucediendo, estás viendo que tus familiares te están recomendando que venga el sacerdote, estás viendo cómo te sientes, que tu salud va decayendo precariamente, ¿cómo es posible que todavía pretendas que vas a encontrar la curación máxime estando alejado de Dios, estando en esa enemistad con Dios? ¿Por qué Dios te va a dar la curación cuando lo estás ofendiendo continuamente con el estilo de vida que estás llevando? Pero entonces la persona cae en esa impenitencia, no quiere pedir perdón, no quiere dejar de caer en el pecado en el que está incurriendo y muere en esas condiciones. Entonces, no es el hecho de que Dios no le otorgue el perdón, es que no se acercó, no buscó ese perdón. Entonces, esos son pecados contra el Espíritu Santo, como decimos. Todos los pecados son perdonados teniendo arrepentimiento y propósito de la enmienda. Pero aquí en este caso decimos, estos pecados contra el Espíritu Santo muestran la falta precisamente de ese arrepentimiento y de ese propósito de la enmienda. Por eso se pueden considerar como pecados contra el Espíritu Santo. Si una persona tiene desesperación de la misericordia divina, no confía en esa misericordia, pero por X o por Y razón, posteriormente sale de esa desesperación, confía en la misericordia de Dios, pues ya no tiene ese pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces ya la persona va a poder recibir el perdón de sus pecados. Por eso decimos, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Tenemos las oportunidades que Dios nuestro Señor nos brinda para poder alcanzar nuestra salvación eterna. Tenemos nada más que aprovechar esas oportunidades, pero esto es muy importante para que no nos confundamos en lo que se refiere a los pecados contra el Espíritu Santo, que sepamos bien cuáles son esos pecados y que podemos incluso salir de ese estado para poder recibir la gracia de Dios nuestro Señor. Por eso podemos decir que todos estos pecados se reducen a esa impenitencia final. Estoy al final de mi vida y no me arrepiento de mis pecados, no quiero recibir el perdón de Dios. Allí pues obviamente no se recibe el perdón, no se puede alcanzar la salvación eterna, ¿verdad? Y no se perdona ni en esta vida ni en la otra, como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay otros pecados que vienen en la Biblia que se dice que son pecados que claman al cielo, que son pecados que merecen esa justicia de Dios nuestro Señor. En primer lugar, el homicidio voluntario.
el quitarle la vida a una persona voluntariamente. Se pueden cometer accidentes, puede haber ciertos errores que se cometan que causen u ocasionen la pérdida de la vida de alguna persona. No hay una responsabilidad moral. Inclusive pudiera darse el caso de que no se hubiera cometido ni siquiera un pecado porque no fue la intención, no fue la voluntad de la persona, fue un accidente que sucedió. Pero cuando el homicidio es voluntario, es entonces cuando se dice que es un pecado que clama al cielo. Acuérdense qué pasa cuando Caín mata a su hermano Abel, que nuestro Señor, primero, como dando la oportunidad del arrepentimiento de Caín, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Pero ¿cuál es la respuesta de parte de Caín? Una respuesta soberbia, una respuesta insolente en contra de Dios nuestro Señor. ¿Y yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Sí? Entonces es cuando Dios nuestro Señor le dice, es que la sangre de tu hermano, el justo Abel, está clamando a mí por justicia. Entonces, por eso decimos, es un pecado que clama la justicia de Dios nuestro Señor, clama al cielo. Y Dios tiene que responder y hacer justicia. Y por eso viene el castigo para Caín. Entonces, el homicidio voluntario es un pecado que clama al cielo, que reclama la justicia de Dios nuestro Señor. El pecado deshonesto que trajo la ruina de Sodoma y las ciudades malditas. Vemos nosotros que en esa pentápolis, esas 5 ciudades, de las que las más famosas son Sodoma y Gomorra, ¿qué sucede? Que son esos pecados de impureza en que están incurriendo. Yo les resalto cómo cuando aquellos ángeles que manda Dios nuestro Señor manifestándose como jóvenes ante Lot para avisarle que pues tiene que salir de la tierra de Sodoma para no ser destruido igual como la demás gente. Lot, hospitalario para con ellos, los invita a su casa y están dentro de la casa de Lot cuando aquella gente llega a tocar la puerta fuertemente diciéndole, saca a esos jóvenes para que abusemos de ellos, para que los conozcamos, dice en el lenguaje bíblico. Entonces, a lo que se refiere es a que querían abusar de aquellos 3 jóvenes que realmente eran los ángeles, ¿sí? Era tan fuerte el sentido de hospitalidad en el pueblo judío en aquel entonces que Lot no quiere dejarlo salir, obviamente, independientemente de lo que le fuera a pasar, pero inclusive llega al grado de decirles, si quieren saco a mis hijas para que abusen de ellas. ¿Y hasta dónde llega la malicia de esa gente que dicen, no, no queremos a tus hijas, los queremos a ellos? Entonces, imagínense la gravedad de los pecados que estaban cometiendo, a dónde lleva el pecado de lujuria, el pecado deshonesto a aquellas personas y a cualquier persona que se deja llevar por esas faltas. Entonces, esos pecados reclaman la justicia de Dios nuestro Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios nuestro Señor, pues entonces decreta la destrucción, que caiga esa lluvia de fuego del cielo para que destruya a toda esa gente de 5 ciudades. Entonces, decimos, el pecado deshonesto, el pecado de lujuria, no es como se pretende ver en la actualidad en las escuelas. Ah, es que te estás conociendo. Ah, es que tú vas aceptando tu género, tú vas escogiendo en qué género quieres estar, etcétera, y se quiere normalizar todo. No, el pecado deshonesto, el pecado de lujuria, el pecado de impureza, clama la justicia de Dios nuestro Señor. La opresión del pobre, de la viuda y del huérfano. Por eso vemos nosotros en las Sagradas Escrituras que se dice que la verdadera religión consiste en eso, en ayudar al pobre, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Entonces, cuando se hace lo contrario, se oprime al pobre, se eh, deja sin ninguna ayuda al huérfano o a la viuda, pues entonces son pecados que claman al cielo.
que reclaman la justicia de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque son personas desvalidas, son personas en necesidades más allá de lo normal, ordinariamente hablando, y que a pesar de eso, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues que tristemente, pues en lugar de ayudarle, se le afecta más todavía a esas personas. Entonces, por eso decimos, estos pecados claman al cielo, claman la justicia de Dios nuestro Señor. La defraudación o la retención injusta del jornal del trabajador. Ordinariamente un trabajador pues está trabajando para estar sacando lo que es del día a día, ¿verdad? Recibo yo mi salario cada semana, pues hay ocasiones en que inclusive ya hasta debo parte de lo que voy a recibir, tengo que pagar deudas, tengo que hacer gastos, es muy poquito lo que me queda para poder estar sobreviviendo durante todo ese tiempo. Y si se le retiene el salario injustamente, hey, ¿sabes qué? Pues no te voy a dar el salario, te lo voy a dar hasta la otra semana. ¿Y yo qué hago esta semana entonces? ¿Cómo le hago? Pues hazle como tú puedas. Y muchas veces, ¿qué sucede? Pues que llegan a pedir prestado con intereses y pues es mayor la deuda para esas personas. Entonces es algo que va oprimiendo a esos trabajadores. Entonces, por eso, la defraudación o retención injusta del salario del trabajador, pues se constituye un pecado que clama al cielo, que reclama la justicia de Dios nuestro Señor. Esto, como decimos, es sacado de las Sagradas Escrituras, de cómo Dios nuestro Señor muestra que tenemos que tener un comportamiento y debemos evitar este tipo de conductas que afecten a nuestros semejantes, ¿sí? Empezamos entonces ahora con los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el examen de conciencia nos basamos en esto, en los mandamientos de Dios. Entonces, es importante que nosotros conozcamos un poquito más a profundidad cada uno de estos mandamientos para que podamos cumplir con ellos y evitar caer en pecado. Vamos a ver en primer lugar cuáles son esos 10 mandamientos, porque tenemos que partir de conocerlos. Hay mucha gente que desgraciadamente ya no se acuerda. Sí, sí me los aprendí en el catecismo cuando hice la primera comunión, pero ¿hace cuántos años pasó eso? Entonces, tenemos que estar repasando continuamente los mandamientos, así como todo el catecismo. Yo les digo cuando tengo, por ejemplo, pláticas de prebautismales, cuando reviso el catecismo para las quinceañeras, para quienes se van a casar, el catecismo tiene que ser nuestro libro de cabecera. Tenemos que tenerlo siempre a la mano para estar revisando cada una de las partes que lo compone, de tal manera de que estemos ratificando tanto nuestra creencia como nuestro conocimiento. Entonces, ¿cuáles son estos mandamientos? En primer lugar, amarás a Dios sobre todas las cosas. Así, amar, tener ese amor a Dios nuestro Señor, pero no un amor sentimentalista, sino un amor por encima de todas las cosas, más que a nuestros padres, más que a nuestros hermanos, más que a los hijos, más que a cualquier cosa. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano, que incluye tanto los juramentos en vano como los juramentos en falso. Cuando se hace un juramento en vano, es decir, de algo superficial, de algo insignificante, está entonces incurriendo en pecado venial. Pero cuando se hace un juramento en falso, es decir, cuando se jura con mentira, aun y cuando la mentira sea pequeñita, el pecado va a ser mortal, porque estamos poniendo a Dios como testigo de algo que no es cierto. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros teníamos que decir sí, sí o no, no, pero que no deberíamos de mentir y no deberíamos de jurar. Entonces, nuestro Señor nos habla sobre eso y nosotros tenemos que evitar caer en los juramentos. Decimos juramento en vano,
pecado venial. Juramento en falso, pecado mortal. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Aquí no nos referimos a las fiestas civiles, profanas. No es el hecho de que voy a ir a una quinceañera y tengo que estar rezando el rosario allí o cosas por el estilo. No, se refiere a las fiestas de la iglesia. Hablábamos nosotros ahorita de las fiestas de precepto, esos 11 días en que estamos obligados a asistir a misa. Si nosotros no tenemos la oportunidad de asistir a misa por la lejanía del lugar en donde se celebra la misa, porque estamos enfermos, cualquier impedimento que se presente, ya sea físico o moral, entonces tenemos de todas maneras la obligación de santificar ese día con nuestras oraciones, meditaciones, pláticas edificantes, la convivencia sana en la familia, etcétera. Entonces podemos santificar esos días de esa manera también. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice obedecerás a tu padre y a tu madre, sino honrarás, que incluye obediencia, respeto, caridad, ayuda, etcétera. Todo lo que sea necesario para brindarles esa atención a nuestros padres. Acuérdense que nuestro Señor les echaba en cara a los judíos que ellos, cuando sus padres ya estaban ancianos, daban una cierta limosna al templo para que quedaran exentos de la obligación de cuidar de sus padres. Imagínense esa falta de caridad, esa falta de agradecimiento a lo que habían hecho sus padres a lo largo de toda su vida por ellos, que daban una limosna al templo y ya, desconocían toda relación con sus padres. Prácticamente era como un divorcio de sus padres, podemos decir. Entonces es realmente muy triste algo que se presentaba dentro del pueblo judío, que quién sabe y se seguirá presentando, pero nuestro Señor Jesucristo se los echó en cara claramente. Quinto mandamiento, no matarás. No solamente nos habla de no quitarle la vida a una persona, sino también de no actuar en contra de ellos. Por las críticas, las murmuraciones, etcétera, también matamos espiritualmente a nuestro prójimo. Entonces, quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no fornicarás. Todos los pecados de impureza, todos los pecados deshonestos. Aquí hablamos de los pecados de obra. En el séptimo mandamiento, no hurtarás, no robar, no quitar a otras personas lo que les pertenece. El octavo mandamiento, podemos decir, es el más largo de los mandamientos, detallitos que tenemos nosotros que recordar para que sea más fácil memorizar los mandamientos. El octavo entonces es el más largo de los mandamientos, dice, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Es verbo, porque hay ocasiones en que dice, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. No, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, ¿verdad? Entonces, pues todo lo que sean las mentiras, todo lo que sean las calumnias, etcétera, están incluidos en este octavo mandamiento. El noveno mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Hay que relacionar el sexto con el noveno. Sexto mandamiento, no fornicarás. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Podemos decir, sexto mandamiento, pecados de obra. Noveno mandamiento, pecados de deseo o pensamiento. Lo que nuestro Señor Jesucristo dice, adulterio de corazón, ¿verdad? Entonces, aquí el sexto y el noveno son de la misma materia, pero el sexto, como decíamos, pecados de obra, el noveno, pecados de deseo. Lo mismo sucede con el décimo mandamiento, no codiciarás las cosas ajenas. Séptimo y décimo se relacionan. Séptimo, no hurtarás, pecados de obra. Décimo mandamiento, no codiciarás las cosas ajenas, pecados de deseo. No solamente no le quites, sino no quieras quitar, ¿verdad? Entonces, esto habla de la perfección de los mandamientos que nos deja Dios nuestro Señor, que no solamente se refiere a la obra, sino también se refiere al pensamiento o al deseo. Entonces, estos son los 10 mandamientos que tenemos y ahí los van a tener para que puedan ustedes repasarlos y si hay alguno que se les haya olvidado o no lo recuerdan o no lo recuerdan en el orden, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que llegan a la confesión
y dicen, Padre, cometí este pecado contra el quinto mandamiento, porque fíjese que yo estaba diciendo mentiras, otra contra el quinto, contra el octavo, en contra de cuál mandamiento estabas fallando. Mejor ni me digas el número de mandamientos si no te lo sabes, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros aprendérnoslos en el orden. Cuando yo a los niños les reviso los mandamientos, primero reviso primero, segundo, tercero, cuarto, así hasta el décimo. Termino con el décimo y quinto, octavo, cuarto, segundo, porque tienen que identificar bien cuál es cada mandamiento. Es, podemos decir, suficiente con que se conozcan los 10 mandamientos, pero es muchísimo mejor que se conozca cuál es cada uno de los mandamientos para que de esa manera podamos darlo como argumento en un momento dado, poder apoyarnos en esos mandamientos cuando estamos viendo alguna cuestión de nuestra vida espiritual, etcétera. Entonces, es muy importante eso, que aprendamos correctamente los mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento entonces es amarás a Dios sobre todas las cosas. Nos prescribe las virtudes de fe, esperanza, caridad y religión, y nos prohíbe los pecados que van contra ellas. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. La fe, que consiste en creer todo lo que Dios nuestro Señor nos ha revelado. La esperanza, como decíamos, que consiste en tener la confianza en que Dios nos va a dar todos los medios necesarios para nuestra salvación eterna. Y la caridad, que es el amor a Dios por encima de todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Aquí lo más importante es que nos ampliemos un poquito en la virtud de la religión, porque es lo que encierra más cosas que tenemos nosotros que practicar ordinariamente. La virtud de la religión, por eso la vamos a dividir en el culto y sus especies, el culto a Dios y el culto de los santos. Entonces, el culto en general podemos decir que es el honor que rendimos a un ser superior en testimonio de su excelencia. Así, rendimos culto a los héroes de la patria, hombres ilustres, etc. Explicamos un poquito sobre eso. Rendimos un culto, es decir, rendimos un honor, un homenaje a alguien que ha destacado por algo. Cuando hablamos acerca de los héroes de la patria, pues no decimos, por ejemplo, que Miguel Hidalgo era una persona impecable o que era un gigante o algo por el estilo, no, sino que simplemente estas personas fueron superiores en cuanto a cierta habilidad, cierta cualidad, cierto desempeño que realizaron por un bien mayor, que en este caso pues se trata de la patria. Pero refiriéndonos a la religión, pues entonces obviamente le rendimos ese culto a Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es el supremo ser, porque es el que está por encima de absolutamente todo. Y entonces de ahí nos vamos, de Dios pasamos a la Virgen, pasamos a los ángeles, pasamos a los santos, ¿verdad? Entonces estamos rindiendo un honor. No siempre el culto es adoración. La adoración consiste en rendir el culto como nuestro supremo ser y nuestro creador a alguien, que obviamente eso solamente le corresponde a Dios. Yo no conozco una persona que me diga, la Virgen María me creó, la Virgen María está por encima de Dios. No, definitivamente que no, no hay nadie. Pero fíjense cómo los protestantes son tan maliciosos, son tan astutos, que desgraciadamente hacen caer en esas trampas a muchos católicos. Es que ustedes adoran a la Virgen y la gente piensa adorar como amar mucho. Y dicen, pues sí, sí es cierto, si adoramos a la Virgen. Ah, aquí en la Biblia dice que no debe adorarse más que a Dios. Ah, caray, pues sí es cierto, estamos equivocados. No, el culto de adoración le corresponde exclusivamente a Dios. Y como decimos, consiste en reconocerlo como nuestro supremo ser y creador.
por encima de absolutamente todo y todos. Entonces, eso solamente se lo adjudicamos a Dios, no a la Virgen, no a los ángeles, no a los santos, a nadie. Nada más a Dios nuestro Señor. El culto se divide, en primer lugar, por sus manifestaciones, es decir, cómo se brinda ese culto en interno y externo. Tenemos nosotros, por ejemplo, la oración. La oración se divide en dos tipos, oración mental y oración vocal. Cuando hacemos una oración vocal, pues estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, es un acto externo, es un culto externo. Pero cuando estamos meditando, cuando estamos nosotros reflexionando en qué fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, cómo Él sentía esos dolores, cómo lo estaban escupiendo, insultando, etcétera, el sufrimiento que tenía la Santísima Virgen María de verlo a nuestro Señor Jesucristo en ese estado, etcétera. Pero estamos pensando, estamos reflexionando, hay una meditación, entonces el culto es interno, ¿sí? Entonces, por eso, de acuerdo a cómo se manifiesta el culto, o puede ser interno como la meditación, o puede ser externo como la oración vocal. Por la persona que lo tributa, en privado o público, según que sea ejercido por un ministro de la iglesia o un particular. Por ejemplo, podemos estar, pónganle 500 personas rezando el rosario y resulta que de todas maneras ese culto se considera como un culto privado. ¿Por qué? Porque es una oración popular, porque no es una oración litúrgica, no es una oración que se esté realizando por parte de un ministro de la iglesia. Aun y cuando haya un sacerdote presente, aun y cuando el mismo sacerdote esté rezando el rosario, se considera que está participando de la devoción popular de la gente, no está haciendo un acto litúrgico. Entonces, por eso, ese es un acto privado. ¿Sí? Cuando hacemos ceremonias que ya constituye la Iglesia Católica, es entonces cuando hablamos de culto público. Cuando hablamos acerca de la celebración de la Santa Misa, por ejemplo, no puede fulanito ponerse a celebrar la Santa Misa si una persona dice, yo ya vi todo lo que hace el Padre y lo voy a hacer como Él lo hace. De todas maneras, no va a realizar un acto de culto, mucho menos un acto de culto público, porque no es litúrgicamente lo que establece la iglesia, no es un ministro, no tiene esa facultad, pudiera incluso hasta caer en ciertos pecados, ¿verdad? Si pretendiera hacer lo mismo que hace un sacerdote. Entonces, como llega a pasar con ministros extraordinarios que se presentan en la iglesia modernista, desgraciadamente, no se puede. ¿Por qué? Porque no tiene esa facultad, porque no han recibido esa ordenación sacerdotal. Entonces, por esa razón decimos, aquí en este caso, el culto, cuando es público, se refiere a las ceremonias litúrgicas, lo establecido por la iglesia. ¿Ok? Por el objeto al que se dirige, se divide en culto de latría o de dulía, según se dirija a Dios o a los santos. Aquí hablamos de culto de latría, es decir, culto de adoración. Y ese culto, como decíamos, le corresponde exclusivamente a Dios nuestro Señor. Ese culto de latría a nadie más se le brinda más que a Dios. Y el culto de dulía, que lo englobamos todo, se refiere a los santos. Decimos lo englobamos, ¿por qué? Porque hablamos de la Santísima Virgen María y de todos los santos. Entonces, aquí en este caso, ese culto se llama de dulía, que es un culto no de adoración, sino un culto de veneración. Es muy diferente. Si yo adoro, yo reconozco como supremo ser, como nuestro creador, a alguien. Si yo venero, reconozco las virtudes, las gracias, las bendiciones que recibió de Dios nuestro Señor. Por Dios ha llegado a ese estado y por eso le rindo ese culto de veneración. Entonces, aquí hablamos del culto de dulía, como decíamos.
Por el modo en que se realiza este culto, se divide en absoluto o relativo, según se honre directamente a Dios y a los santos o a sus representaciones y reliquias. Por ejemplo, si rendimos el culto a la Sagrada Eucaristía, como lo hacemos en el jueves en la hora santa, allí tenemos en la custodia la hostia consagrada, que es la presencia física de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Estamos rindiéndole ese culto absoluto directamente a Dios nuestro Señor. Entonces, ese es un culto absoluto de la tría, obviamente. Estamos honrando directamente a Dios. Y cuando se hace a la representación, por ejemplo, un crucifijo, pues yo no estoy adorando ese crucifijo. A través del crucifijo estoy adorando a Dios nuestro Señor. Entonces, en ese caso, es un culto relativo, porque tiene relación con Dios nuestro Señor. Por eso el error de los protestantes, que lo vamos a ver adelante, de decir, no, es que no deben tener imágenes porque la están adorando. No, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a pensar que ese crucifijo es Dios, que esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús es Dios, que aquella estampita que tengo de la Virgen, que ella es la Virgen Santísima? No, no es así. Nos representan a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos. Son representaciones. Por lo tanto, el culto es relativo en relación a quien queremos nosotros dirigirnos. Por ejemplo, yo a veces en la penitencia les digo, va a rezar 10 Aves Marías a la Virgen del Carmen. Hay personas que dicen, padre, ¿dónde está la imagen de la Virgen del Carmen? Ah, es la imagen que está en tal lugar. Ah, bueno, voy allí y le rezo a la imagen de la Virgen del Carmen. Pero la persona puede irse a su casa y cumplir con esa penitencia. No necesita estar ante la imagen de la Virgen del Carmen. Ni siquiera necesita estar ante ninguna imagen. Simplemente dirige sus oraciones, esas Aves Marías, a la Virgen del Carmen, porque es como se le dejó la penitencia. Pero si en lugar de la Virgen del Carmen tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, allí puede rezar sus oraciones ante esa imagen porque es un culto relativo. Esa imagen representa a la Santísima Virgen y es a quien se está dirigiendo, hacia nuestra Santísima Madre. Entonces, por esa razón decimos, este punto en particular es importante para que podamos distinguir cuándo es el culto absoluto y cuándo es el culto relativo. Hablamos también de las reliquias. Si tengo yo la reliquia, por ejemplo, del cuerpo incorrupto de un santo, como tenemos en la Iglesia Católica, gracias a Dios, muchos cuerpos incorruptos de personas que fueron santas y que Dios nuestro Señor nos lo declara de esa manera, dejando sus cuerpos incorruptos. Hablar de un San Juan Bosco, hablar de un santo cura de Ars, hablar de un San Pío X, hablar de una Santa Rita de Casia, etcétera. Muchas personas que en la Iglesia Católica conservamos sus cuerpos incorruptos. Hay algunos que desgraciadamente, como el caso de Santa Teresa de Jesús, a pesar de que estuvo su cuerpo incorrupto, pues se dividió en diferentes partes, en diferentes lugares, y ya no lo conservamos completo ese cuerpo. Pero aún así tenemos esas reliquias y nos dirigimos a esas reliquias. Hay un culto que le brindamos al cuerpo de ese santo, ¿sí? Pero hay ocasiones en que podemos nosotros, por ejemplo, decir, ah, yo tengo esta ropa que utilizó este santo. Ya el culto es relativo. Es porque ese vestido, esa ropa, tuvo relación, tuvo contacto con el santo. O como lo hacemos en ocasiones, agarramos una flor, agarramos un pedacito de tela, eh, llegamos a tocar la imagen o el cuerpo de aquel santo, de aquella santa, y pues
lo guardamos como una reliquia. ¿Por qué? Porque tuvo ese contacto con el cuerpo incorrupto de aquel santo. Entonces, de esa manera estamos hablando de un culto relativo, ¿sí? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí para que veamos esta forma en que rendimos el culto, cómo brindamos el culto a Dios nuestro Señor, cómo brindamos el culto a los santos. Ya como decíamos, luego vamos a hablar acerca de todo lo que son las objeciones que ponen los protestantes para que nosotros podamos darnos cuenta de los errores en los que ellos caen, cómo dentro de la Iglesia Católica es donde conservamos el depósito de nuestra fe, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, así nos lo dejó en la Iglesia. Él está rogando por nosotros, Él está con nosotros todo el tiempo y va a estar hasta el final de los tiempos. Entonces, tenemos nosotros en base a eso, pues esa confianza. Así es de que, pues vemos nosotros esa situación del culto, vemos esta parte del primer mandamiento de la ley de Dios por hoy, ya para la próxima ocasión, dentro de 2 semanas, con el favor de Dios, que tenemos la siguiente plática, continuamos con el primer mandamiento, viendo las formas en que llegamos a caer en pecado y, como decíamos, las objeciones de los protestantes. Entonces, por lo pronto, lo dejamos hasta aquí. Les encargo mucho sus nombres en el chat para estar llevando la lista de asistencia, ¿sí? La próxima semana, con el favor de Dios, nos vemos en el curso de espiritualidad y dentro de 2 semanas nos vemos nuevamente aquí en el curso de moral. Por lo pronto, pues nos despedimos. Le doy las gracias por su presencia y también, obviamente, a todas las personas que siguen viendo a través de las redes sociales las pláticas, que van siguiendo estos cursos que estamos dando, y espero en Dios que les sea de mucha ayuda. Todas las dudas que tengan, con toda la confianza del mundo, me pueden mandar los mensajes, ya sea directamente o indirectamente a través de las plataformas, para que de esa manera puedan, ya sea personalmente, respondiéndoles sus mensajes, o aquí mismo en las clases, dar respuesta a todas las dudas que tengan. Entonces, con toda confianza, las preguntas que tengan ustedes las pueden hacer. Nos despedimos entonces, terminamos en esta ocasión, como siempre, obviamente, con nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. muere en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. sin pecado original. Por su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que descansen. Igualmente, gracias. Padre, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos Gracias, vemos la Padre. próxima. Dios les Buenas bendiga. noches. Hasta luego. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Para servirle, buenas noches. Dios los bendiga.